desde la Cámara de Comercio de Buga les damos la bienvenida y también pues agradecemos a la DIAN que en este momento nos está acompañando con la realización de esta charla. Les informamos a todos los empresarios que esta charla está siendo grabada y la publicaremos en los próximos días en las redes sociales de la Cámara de Comercio y también en nuestro canal de YouTube. La dinámica es la siguiente, vamos a darle paso a la doctora Marta Cecilia, quien nos va a acompañar hoy con esta conferencia, y las personas que tengan dudas o inquietudes, por favor realizarlas a través del chat para al final de este espacio poder resolver esas dudas. Entonces, doctora Marta Cecilia, me dice si allí puede compartir pantalla para que demos inicio. En el día de hoy vamos a hablar lo que es el impuesto de régimen simple de tributación. Pensemos primero que todo en cuáles son los impuestos que tiene que pagar un comerciante normal. Resulta que un comerciante normal debe pagar lo que es la renta, el IVA, el impuesto nacional al consumo, el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros sobre tasa bomberil y ganancia ocasional. Digamos, este es el ejercicio que se haría la pregunta cualquier comerciante normal. Pero entonces, ¿qué nos trae a nosotros el régimen simple de tributación? Resulta que el régimen simple de tributación es un sistema de tributación opcional de pago que va a sustituir lo que es el impuesto de renta y va a integrar el impuesto de IVA, impuesto nacional al consumo de bebidas, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros sobre tasa bomberil y ganancia ocasional. Estos serían los impuestos que tendríamos que trabajar con el régimen simple de tributación. ¿Qué generalidades tiene? Ya no va a estar obligado a pagar el impuesto sobre la renta. Quienes se inscriban en el régimen simple no estarán sometidos al régimen ordinario en el respectivo año gravable. Se va a integrar lo que es el impuesto nacional al consumo, el servicio de expendio y bebidas y el impuesto de industria y comercio, el ICA consolidado, que es industria y comercio, avisos y tableros sobre tasa bomberil. Tengamos en cuenta que el impuesto de industria y comercio consolidado va a tener unas tarifas y esas tarifas están determinadas por los consejos municipales y los distritales. Ese régimen simple de tributación, este nuevo sistema va a tener una tarifa y con esa tarifa se va a pagar lo que es el impuesto unificado, los impuestos municipales y el IVA si este contribuyente es responsable. Resulta que sabemos que con la nueva legislación el IVA no todos son responsables de IVA o son responsables de IVA. Ya desapareció el tema del régimen simplificado y del régimen común. Para nuestro caso en especial, el régimen simple de tributación, lo que son las tiendas, las peluquerías que son dedicadas exclusivamente a esta actividad, no serán responsables de IVA. Esto está contemplado en el artículo 437, que normalmente la ley lo dice, por lo tanto, ellos van a ser no responsables de IVA. Resulta que el régimen simple de tributación, él nació con la ley 1943 en el artículo 903. Después hubo la sentencia 493 de 2019 que declaró constitucional el régimen simple. ¿Por qué? Porque estaban teniendo en cuenta que los municipios iban a perder autonomía, pero resulta que pues es falso. ¿Por qué? Porque en ningún momento, ellos van a tener y van a regular sus normas, pero lo que simplemente la DIAN va a hacer es recaudar el dinero de estos contribuyentes y lo va a trasladar a los municipios en un tiempo determinado. Se tiene también la idea de que el régimen simple de tributación tiene tarifas costosas. Resulta que es totalmente falso. ¿Por qué? Porque las tarifas van desde el 1.4 hasta el 14.5%.
También se habla de que el régimen simple de tributación es un régimen de conveniencia. No a todos los contribuyentes va a favorecer el sistema. Precisamente nosotros tenemos unas herramientas en el portal de la DIAN que le permitirán hacer el cálculo para verificar si efectivamente le conviene o no al contribuyente estar en este régimen. Más adelante haremos un ejercicio para que podamos comprobar eso. En cuanto al tema de atrapar contribuyentes, la idea no es atrapar contribuyentes, la idea es que los contribuyentes o las personas se formalicen y podamos tener un nivel, digamos, poder contribuir con ese 50% de informalidad, que todos estemos en un mismo rango. Me explico. En este momento el 50% de los contribuyentes están formalizados y el otro 50% no está contribuyendo. ¿Qué sucede si este otro 50% se formaliza y, digamos, los productos o los costos o los servicios van a ser parejos para todos? Eh, ¿En qué favorece, digamos, ese régimen simple de tributación? Que va a ser de acuerdo a unas tarifas y de acuerdo a unos ingresos. De esta manera, digamos, el crecimiento económico va a ser parejo. El régimen simple de tributación nació con la ley 1943 de 2018, la cual fue declarada inconstitucional. Pero con la ley, con el artículo 74 de la ley 2010 del 27 de diciembre, en su artículo 74, se crea el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Básicamente las finalidades que tiene el régimen simple de tributación es, primero, impulsar la formalización laboral y empresarial en el país. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros, la formalización laboral es cuando nosotros, los contribuyentes van a tener estas personas, se va a contratar y se va a pagar lo que es la seguridad social y la seguridad social. De esta forma, con el régimen simple de tributación, esas pensiones van a poder descontarse dentro del cálculo para el pago del impuesto del régimen simple de tributación. En la parte de simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria. En este caso, debemos de tener en cuenta de que se va a tener solamente una declaración anual y se van a presentar, con esa declaración anual, se van a presentar el pago de la declaración de ventas, el impuesto nacional al consumo, avisos y tableros sobre tasa bomberil y en caso dado ganancia ocasional. Es decir, se pagarían 6 impuestos sobre una misma declaración. Adicional a eso, debemos de tener en cuenta que cuando hablamos de industria y comercio, este mismo contribuyente o este mismo cliente va a tener en todo el país, puede tener que negocios, llámese en Leticia, llámese en Medellín, llámese en Bogotá, en el mismo Cali, no va a tener que desplazarse, sino que a través de ese mismo formulario va a poder cumplir ante los diferentes municipios. En cuanto a reducir las cargas formales y sustanciales de los contribuyentes, en este caso, el contribuyente que se acoge al régimen simple de tributación no va a tener que pensar en que va a presentar de pronto la declaración de renta en este año, si el contribuyente lo hizo, no va a tener que pensar en que va a presentar la declaración 110 o 210 o qué costos pueda yo tener. ¿Por qué? Porque simplemente al reducir las cargas laborales voy a hacerlo en una sola declaración y voy a pagar esos diferentes impuestos. No voy a tener que estar pensando en qué momento debo presentar industria y comercio en este municipio o en el otro, qué plazos tengo, sino que sencillamente lo voy a hacer a través de una sola declaración anual, que sería la de régimen simple de tributación y si es responsable del IVA, una sola declaración anual consolidada.
Lo que sí tiene el régimen simple de tributación es que le va a decir al contribuyente, listo, usted me va a presentar esa declaración a final de año, digamos el año siguiente, pero pues como usted es tan juicioso, me va a guardar ese dinero y me lo va a pagar anticipadamente, bimestralmente. Ese sería de pronto pues el beneficio que tiene y lo va a hacer a través de los recibos electrónicos del Simple, que para eso la Diana plataforma y se hará pues en los periodos correspondientes. Los beneficios que tiene el régimen simple de tributación. Va a tener menos costos transaccionales. Se va a trabajar sobre un cálculo directo, una estructura plana, una liquidación uniforme. ¿A qué se refieren estos costos transaccionales? Estamos hablando de que va a ser directamente sobre una tarifa y, digamos, en este caso, estamos hablando de la parte laboral, las personas, se va a conseguir que se vinculen las personas, que se les pague su régimen a pensiones y si es del caso, si se pagan menos de 10.000 salarios mínimos legales, este contribuyente podrá hacer uso del beneficio en el artículo 114, raya 1 del Estatuto Tributario, que no va a tener que pagar lo que es la carga de los aportes a salud, al ICBF y al SENA. Esa sería de pronto la parte de los costos transaccionales. Es importante hacer un paréntesis en cuanto a la parte de los contadores. Ustedes van a decir, bueno, entonces ya, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a suceder si pues no van a necesitar personal y esto va a ser tan sencillo? Resulta que nuestros contadores van a ser los mejores aliados para estudiar lo que es el régimen simple de tributación y que puedan dar cuenta al contribuyente si a él le favorece o no. Pensemos en que el contador simplemente no es para hacer la declaración de renta y, mejor dicho, al llenar ese formulario y pare de contar. Resulta que ese asesor tributario debe empaparse del tema para que pueda guiar y pueda decir nos conviene o no nos conviene o qué sucede con eso. No es que, vuelvo e insisto, el paréntesis, no es que los contadores no vayan a ser importantes. Este sistema es sencillo, pero necesitamos de esos aliados. En cuanto al flujo de caja, ¿qué nos trajo el régimen simple de tributación? Nos hizo la eliminación de las retenciones en la fuente a título de renta y a título de ICA, Industria y Comercio para el municipio. O sea, los contribuyentes que se inscriban en el régimen simple de tributación o pertenezcan a este, no serán responsables de la retención en la fuente de renta e ICA y tampoco ni les efectúan ni efectuarán, excepto lo que tenga que ver con la parte laboral y las que son a título de IVA. Eso sí, indiscutiblemente se debe hacer. En el caso de que le hagan estas retenciones a título de renta y a título de ICA, el contribuyente puede solicitar la devolución porque no estarían procediendo como es. También se habla de las tarifas del impuesto en el régimen simple. Estas tarifas van desde el 1.8 hasta el 14.5. Otros beneficios. Estamos hablando, bueno, aquí les hablaba de menos costos en la contratación de personal. Hablábamos de que se le paga lo que es la seguridad social a pensiones a través del formulario PILA. El contribuyente va y cancela, trae sus trabajadores, le paga su pensión, pero vía régimen simple en el formulario puede descontarse lo que es el pago a trabajadores por pensión. Aquí lo que les comentaba, no paga el aporte a salud, ni SENA, ni ICBF. Esto está en el artículo 114, raya 1.
Otro beneficio que tiene el régimen simple de tributación es el incentivo a la bancarización. Resulta que cuando él recibe el dinero a través de medios electrónicos por esos ingresos, el 0.5% se le va a devolver también a través de la misma presentación de los recibos de pago. Y cualquier pago que el contribuyente reciba, pero debe ser a través de medios electrónicos. Y sería la forma en que se podría descontar. Es importante saber que en el régimen simple de tributación existe el contribuyente debe facturar electrónicamente. Resulta que para facturar, pues hay tres formas, que es a través de un software, que es a través de, el mismo contribuyente puede pedir que se lo elaboren sus informáticos, y la otra forma es la factura electrónica gratuita. Resulta que, bueno, les comento, cuando se habla de factura electrónica gratuita, ustedes van a decir, no, pero es que me están complicando la vida, yo soy un contribuyente pequeño. Resulta que pensemos en lo siguiente. A mí me da por arrimar en este momento a la tienda y efectivamente me compro el pan de bono, me compro el buñuelo y la gaseosa, y pues de hecho yo no voy a necesitar, para la deducción de mis costos, no voy a necesitar una factura electrónica. Pero resulta que, hablemos de la misma Cámara de Comercio, resulta que la Cámara de Comercio necesita 30 buñuelos y 30 Coca-Colas para sus mismos empleados. ¿Qué sucede? Resulta que este contribuyente va a necesitar su factura electrónica para poder hacer la deducción de los costos. Este cliente que no tiene su factura electrónica va a tener que, va a salir del mercado. Resulta que no, yo no le voy a comprar a usted, señor, porque realmente no, yo necesito mis costos. Entonces, esto sería de pronto como un llamado de atención para que sepamos de que la idea es que todos nos formalicemos para que podamos, digamos, estabilizar la misma economía. Cuando les hablo de factura electrónica gratuita, esta está dispuesta por la DIAN para todos los contribuyentes. ¿Qué se debe hacer con ella? Sencillamente, en la página de la DIAN nosotros tenemos en el portal la forma como ustedes entrarían a solicitarla, y adicional a eso hay que tener una firma digital, una firma digital. Esa firma de todas maneras tiene un costo, puede ser 100, 200, 250, hasta 400. Y entonces ustedes van a decir, no, pero es que eso es costoso para mí, o sea, no puedo. Les cuento que el régimen simple de tributación tiene este beneficio, y resulta que ustedes van a poder acceder a la factura electrónica gratuita y a la firma electrónica sin costo por este año. Ya miraremos para el próximo año qué nos diga la DIAN sobre eso, pero en este momento ya podemos contar con eso. Otros beneficios que tenemos. Aquí hablamos de, pues, la tarifa. La persona jurídica estaríamos hablando de un 32% en renta. La persona natural de un 19% a un 39% sobre la base gravable superior a 38.812.000 pesos. Esto es como para que ustedes se hagan una idea de que se habló de tarifas costosas. Entonces, miren qué tarifa tenemos, y nosotros con el régimen simple tenemos tarifas desde el 1.8 hasta el 14.5. Y esta tarifa nos va a incluir lo que son los impuestos municipales, se va a presentar una declaración anual y vamos a tener el beneficio de la contratación de personal con el descuento de las pensiones. Es importante saber de que si no, pues no le damos cumplimiento a eso, nos vamos a evitar sanciones, pero como vamos a ser juiciosos, no, pues pienso yo que no sería como muy importante hablarles de ese tema.
Listo. Los beneficios para los municipios del régimen simple de tributación. O sea, tengamos en cuenta que los municipios también van a hacer, digamos, hacen parte de este nuevo régimen simple de tributación y en qué les va a favorecer a ellos. En que se van a formalizar los sectores productivos. Va a haber un aumento de ingresos. ¿Por qué? Porque posiblemente ese contribuyente dirá, bueno, yo pago aquí en Buga, pero se me dificulta tener que trasladarme a La Guajira o llámese en diferentes partes del país. Entonces, si lo hacemos a través de este formulario, los municipios nos van a pasar la información a nosotros en la DIAN lo que vamos es a colgar esa información y van a quedar todas las tarifas de los municipios que accedan al régimen simple de tributación. Entonces, por aquí vamos a recaudar y va a ser un aumento de ingresos para el municipio. También va a haber un intercambio de información en línea, tanto para nosotros, DIAN, y para el mismo municipio. Y va a haber pues una fiscalización conjunta. En cuanto a los recursos, la DIAN va a recaudar ese dinero a través de las redes electrónicas, pero nosotros en 12 días debemos de estarle trasladando al municipio esos recursos. O sea, recaudamos lo que es la parte nuestra. Y esa parte de ese impuesto que nosotros recaudamos se le va a descontar pues los beneficios, pero ese dinero va directamente, se descuenta ese dinero. Lo que es lo del municipio no se toca, ese dinero es sagrado y se traslada directamente a ellos. Igualmente los municipios van a tener autonomía en la administración de los recursos. Sabemos que antes del 31 de diciembre del 2020, los consejos municipales y los distritos deberán informar a través de sus acuerdos las tarifas únicas del ICA consolidado. Los acuerdos deben de establecer una tarifa consolidada de acuerdo a los grupos. Estos están en el artículo 908 y que integran el ICA consolidado. Ahora más adelante miraremos lo que son los grupos. A partir del 1 de enero del año 2021, todos los municipios y distritos recaudarán el ICA a través del sistema del régimen simple de tributación. Quería comentarles, en el caso de que ustedes tengan de pronto consultas, las pueden ir haciendo a través del chat y en el mismo chat pues estaremos dando respuesta y las preguntas también se estarán dando pronto al final o en el mismo chat. Listo. ¿Quiénes pueden acceder al régimen simple de tributación? En este caso pueden acceder las personas naturales que desarrollen empresa. Se entiende que desarrolla empresa cuando desarrolla su actividad en ejercicio de la libertad de empresa e iniciativa privada con criterios empresariales. Aquí también hay que incluir lo que son los profesionales liberales. En este caso, aclaro la persona natural. Estaríamos hablando de que es llámese un arquitecto, un abogado, un médico, compra sus propios elementos, el computador, el equipo de muebles y enseres, los equipos, y él lo va a utilizar y va a conseguir sus mismos clientes. En este caso, esta persona sí podría hacer uso de acceder al régimen simple de tributación. Aquí estamos hablando de en ejercicio de libertad de empresa e iniciativa privada. No podemos aquí incluir al notario. Resulta que el notario, él no sale a buscar a sus clientes. La gente antes va a él y él además es un servidor público. Aquí no estaríamos hablando de los servidores públicos no estarían, no podrían hacer uso de este régimen simple. Hablamos de las personas jurídicas de naturaleza societaria, hablamos de sociedades limitadas, sociedades en comandita simple y
No hablamos de entidades sin ánimo de lucro, ni consorcios, ni uniones temporales. Estas estarían excluidas de allí. Deben de tener unos ingresos brutos del año anterior hasta 80.000 VT, que equivalen a 2.848.560 para el año 2020. Como ven ustedes, estos ingresos brutos son altos, o sea que en este momento no tendría problema por la parte de los ingresos. Además de eso, deben cumplir con las obligaciones de carácter nacional y local. Es decir, lo que tiene que ver con industria y comercio y lo que tiene que ver con la DIAN. Las personas naturales y jurídicas que reúnan la totalidad de las siguientes condiciones. Estaríamos hablando que ellas, para poder inscribirse en el régimen simple de tributación, deben de estar al día con todas las obligaciones de carácter nacional y territorial. Pago de contribuciones al sistema de seguridad social. Contar con la inscripción respectiva en el RUT y contar con todos los mecanismos electrónicos de cumplimiento. Estaríamos hablando de la firma electrónica y de la factura electrónica. ¿Quiénes no pueden optar por el régimen simple? Estaríamos hablando, está en el artículo 906 del estatuto y estaríamos hablando de las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes, las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes, personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades con elementos propios de un contrato, realidad laboral o relación legal y reglamentaria se atempere a las normas vigentes. La DIAN no requerirá pronunciamiento de otra autoridad administrativa para aceptar esto. Otras sociedades son las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad y subordinación. Estamos hablando de que son dos sociedades, una sociedad A que presta servicios en una sociedad B y la sociedad B es quien contrata. Entonces, un socio de la sociedad tiene relación laboral con la sociedad B. No puede haber relación entre la una y la otra. Simplemente estamos hablando de que debe ser una sociedad y socios pueden ser personas naturales. Estos no pueden. Otros que no pueden. Las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales de personas jurídicas o extranjeras o extranjeros no residentes. Las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes o de otras sociedades o entidades legales en Colombia o en el exterior. Y las sociedades que sean entidades financieras. Personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las siguientes actividades. Actividades de microcrédito, actividades de gestión de activos, intermediación de venta de activos, arrendamientos y o actividades que generen ingresos pasivos que representen un 20% o más de los ingresos brutos totales de la persona natural o jurídica. El factoring, servicios de asesoría financiera y o estructuración de créditos. Generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica. Actividad de fabricación, importación o comercialización de automóviles. Actividad de importación de combustibles. Producción o comercialización de armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y otros sujetos son las personas naturales o jurídicas que desarrollan simultáneamente una de las actividades del numeral 8 anterior y otra diferente. Y las sociedades que sean el resultado de la segregación, división o excisión ocurrido en los 5 años anteriores al momento de la solicitud de inscripción. Básicamente, en el artículo 906 exclusivamente dice quiénes no pueden acceder al régimen simple. Antes de seguir con esto, quería comentarles.
La DIAN tuvo en cuenta las normas antiabusos en la cual el contribuyente puede decir, no, es que yo tengo unos ingresos de 120.000 VT, entonces yo qué voy a hacer con esto. Voy a, voy a tomar, me voy a tomar, hago una sociedad que tenga 70 VT, 70.000 VT, y otra persona tome los 50.000 VT. Entonces yo voy a trabajar de esta manera. Esto está como bueno, entonces este régimen simple, yo voy a trabajar así. Resulta que esto es una norma antiabuso. Esto no es permitido. Sencillamente donde haya segregación o que yo tenga un mismo cliente, por ejemplo, esta de los 120.000 VT y que vaya a separar una empresa A con 70 y una empresa B o socios de esta manera, no podría trabajar porque esta sería una norma antiabuso. Esto no está permitido. Ahora, si yo tengo estos mismos 120.000 VT y resulta que yo digo, no, yo voy a trabajar con los mismos 70.000 y contrato a alguien y le voy a pagar esos mismos, eh, esos 50.000, págueselos a otro fulano, pero resulta que yo estoy haciendo es como una segregación. Tengamos en cuenta que la norma fue muy clara y esto no está permitido. Bueno, en cuanto a las tarifas, resulta que recuerdan ustedes que dijimos que el régimen simple de tributación va a tener unos ingresos brutos. A estos ingresos brutos le voy a quitar los ingresos no constitutivos de renta y los ingresos no constitutivos de renta y la ganancia ocasional. A esto le voy a disminuir lo que es la parte de los beneficios y a esos beneficios le voy a aplicar una tarifa. Esa tarifa es de la que vamos a hablar aquí. Resulta que la tarifa depende de los ingresos brutos anuales y la actividad económica. Para eso se han establecido 4 grupos. El primer grupo es el que corresponde a las tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquería. Estos están en el grupo 1 y estos, por norma expresa, sabemos de que van a estar, no son responsables del IVA. Un grupo número 2. El grupo número 2 son las actividades comerciales que están, estas pueden ejercer el comercio al mayor y de tal, y aquí predomina el factor material sobre el factor intelectual. Aquí estaríamos hablando de los electricistas, los albañiles, las personas dedicadas a la construcción, los talleres mecánicos y electrodomésticos y las actividades incluidas en la agroindustria. Este grupo 2, en caso de que no encontremos dentro de los otros grupos que veamos, en este grupo 2 estarían las otras actividades que no figuren en los otros 2 grupos. Grupo número 3. El grupo número 3 hace referencia a los servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el factor material. Aquí estaríamos hablando de los servicios profesionales liberales. Y tenemos un grupo número 4, que es el grupo de actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte. Estamos hablando de que la tarifa depende del ingreso bruto y de la actividad empresarial a la que se dedica. Entonces vamos a ver cómo quedó conformados los diferentes grupos y sus tarifas. Bueno, aquí les recordaba de que en el artículo, perdón, en el grupo número 1, que son tiendas pequeñas, mini mercados y micromercados, estas no son responsables del impuesto sobre las ventas del simple cuando únicamente desarrollen esta actividad. Está en el artículo 437, parágrafo 4. Aquí podemos ver ya las diferentes tarifas y estaríamos hablando de que hay diferentes rangos de ingresos. Y
tenemos diferentes grupos. Estábamos hablando de que en el grupo 1 están las tiendas, los minimercados, micromercados. En el grupo 2 estamos hablando de que predomina el factor material sobre el intelectual, los electricistas, los albañiles. Grupo 3 estaríamos hablando las profesiones liberales. Grupo 4, el servicio de expendio y comida. Ahora, los ingresos brutos anuales están en un rango que va de 0 a 6.000 VT. Cuando hablamos de 6.000 VT, sabemos que para este año estamos hablando de el valor de la VT es 35.607 y al hacer, digamos, el cálculo de 0 a 6.000 VT, estaríamos hablando de que son unos ingresos de 213.642.000. Entonces, imagínense ustedes, o sea, para ganarse un promedio anual de 200 millones de pesos, siempre es alto. O sea, eso hacemos el cálculo y vemos de que para los diferentes grupos la tasa es muy bajita. Imagínense, el primer grupo, el grupo número 1, estaríamos hablando de un 2%. De todas maneras, estaríamos revisando la tabla y vemos que realmente son muy bajitas. El servicio de expendio de comida y bebidas se genera el impuesto nacional con la tarifa del 8%. Estaríamos hablando de que está en el grupo 4. Y el servicio de expendio de comidas, comida y bebida bajo franquicia, ellos son responsables del IVA y se genera el IVA a la tarifa del 19%. Esto es para que ustedes se hagan una idea de los diferentes rangos de tarifas que tiene en cada grupo. Listo. Tengamos en cuenta que las autoridades municipales y distritales deben informar a la DIAN a más tardar el 31 de enero, en este caso del año 21, todas las tarifas que ellos tengan consolidadas en su jurisdicción para de esa forma nosotros poder entrar a hacer las actualizaciones en la DIAN. De todas maneras, ellos deben de pasar una información a través de unos acuerdos y deben de hacerlo a través de un formulario para que nosotros podamos tener esa información en la DIAN. El contribuyente debe informar a la DIAN en el formulario que prescriba, que prescriba. El municipio debe informar, el contribuyente debe informar a la DIAN el formulario que está prescrito para eso. Y el municipio, esta información, listo. El contribuyente le informará a la DIAN de acuerdo a en los municipios en los que él prestó el servicio. Y pues la DIAN revisará efectivamente que esta información pues esté correctamente. En el caso del ICA consolidado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desempeñará simplemente la función de recaudador y tendrá la obligación de transferir bimestralmente el impuesto recaudado a las autoridades municipales y distritales. Hablábamos de que esto eran 12 días en la cual la DIAN debe trasladar al municipio esos recursos. Los contribuyentes del régimen simple, les decía yo a ustedes, se presenta una declaración anual, pero el contribuyente debe hacer sus anticipos bimestrales y estos se harán en los recibos de pago electrónicos y estos recibos de pago electrónicos están dispuestos en la plataforma de la DIAN. Allí vamos a tener más adelante o no sé, en conferencia posterior, podrán ustedes ver cómo se diligencia este formato y es muy sencillo, no es necesario tener, es como la información. Estábamos aquí en los anticipos del simple.
Los contribuyentes del simple están obligados a pagar en forma bimestral un anticipo a título de este impuesto a través de los recibos de pago electrónico, el cual debe incluir la información sobre los ingresos que corresponda a cada municipio o distrito. La base del impuesto depende de los ingresos brutos bimestrales y la actividad que desarrolla. ¿Recuerdan ustedes que el rango, estábamos hablando de ingresos bimestrales de 0 a 6.000 VT? Y como son seis bimestres, estaríamos hablando de que el primer rango va de 0 a 1.000 VT. Entonces, de todas maneras, estos serían, digamos, los rangos que tiene para hacer los diferentes, digamos, con cada grupo entraríamos a hacer la aplicación de esta tarifa. Cuando un mismo contribuyente del simple realice 2 o más actividades empresariales, estará sometido a la tarifa simple consolidada más alta, incluyendo la tarifa del Impuesto Nacional al Consumo. El formulario que prescriba la DIAN debe permitir que los contribuyentes reporten los municipios donde son desarrolladas sus actividades y los ingresos atribuidos a cada uno de ellos para que el Ministerio de Hacienda pueda transferir los recursos. Tengamos en cuenta que el impuesto de ganancia ocasional se determina de forma independiente con base en las reglas generales y se paga con la presentación de la declaración anual consolidada. Obligaciones. En cuanto a las obligaciones, el contribuyente debe realizar los aportes al sistema de pensiones según el artículo 903 del Estatuto Tributario, parágrafo 3º. Debe presentar la declaración anual consolidada en los plazos que establezca el Gobierno Nacional en el formulario señalado por la DIAN mediante resolución. Debe transmitirse y presentarse con pago mediante los sistemas electrónicos de la DIAN. O sea, pues hablamos de que había que tener una firma digital. Incluir los ingresos del año gravable reportados en los recibos electrónicos del simple. Presentar de forma obligatoria el recibo electrónico simple de anticipo bimestral, independientemente de que haya saldo a pagar en los plazos que establezca el Gobierno Nacional. Y debe pagar el anticipo bimestral a través de los recibos electrónicos del simple. Dicho anticipo se descuenta del valor a pagar en la declaración anual consolidada. Me explico aquí, si ha presentado tanto en las ventas como ha presentado los impuestos de industria y comercio, estos de hecho se van a descontar dentro de los mismos recibos electrónicos del simple. Como la DIAN ha dispuesto de la plataforma para esos recibos electrónicos simples, el contribuyente puede hacer sus pagos directamente, genera el recibo de pago y él lo puede hacer. Si quiere, a través del efectivo, va y lo lleva al banco o lo puede hacer a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque de gerencia, transferencias electrónicas a bonos en cuenta. Lo importante es que él haga uso de los canales presenciales y o electrónicos dispuestos para ello. El pago de los anticipos e impuestos originados en los recibos electrónicos del simple deberán generarse por la plataforma, pero el pago ya lo puede hacer directamente por la página de la DIAN a través de la transferencia o ir directamente a la entidad bancaria. Si son responsables del IVA, dentro de las obligaciones se debe presentar la declaración anual consolidada y transferir el IVA a pagar mediante el mecanismo del recibo electrónico simple bimestral. Si son responsables del Impuesto Nacional al Consumo por el expendio de comidas y bebidas, y el impuesto al consumo se declara y se paga mediante el régimen simple.
Debe solicitar factura o documento equivalente a sus proveedores de bienes y servicios según las normas generales consagradas en el marco tributario. Debes pedir factura electrónica. En este caso, si el contribuyente no tiene, pues, por X o Y motivo aún no ha hecho uso de la factura electrónica, puede acceder o puede continuar con su sistema POS, pero necesariamente debes pedir de todas maneras sus facturas electrónicas. Una vez se inscriba él en el RUT, debe adoptar este sistema dentro de los 2 meses siguientes. Los demás contribuyentes cumplirán su obligación en los plazos establecidos en las normas generales sobre la factura electrónica. No obstante lo anterior, deberán expedir factura de venta o documento equivalente por las operaciones de venta de bienes o prestación de servicios, utilizando para ello los sistemas de facturación vigentes, hasta la fecha máxima para iniciar la expedición de la factura electrónica de venta. Tengamos en cuenta que los sujetos a la fecha de la entrada de vigencia de la Ley 2010 del 2019 que se encuentren inscritos como contribuyentes del régimen simple tendrán plazo para adoptar el sistema de facturación electrónica de venta hasta el 1 de mayo de 2020. Saldos a favor en el régimen simple. Cuando los valores pagados bimestralmente sean superiores al impuesto simple, se reconocerá un saldo a favor compensable de forma automática en los recibos electrónicos simples de los meses siguientes o en las declaraciones consolidadas anuales siguientes. Otras obligaciones que hay con el régimen simple: informar en la declaración y anticipos del simple la territorialidad de los ingresos obtenidos. ¿Para qué? Para la distribución del recaudo del ICA en los distintos municipios en donde se efectúe el hecho generador. Debe realizar el pago del régimen simple a través de las redes electrónicas de pago, entidades financieras y corresponsales autorizados. Bueno, ya después de esto vamos a hablar de lo que es la inscripción en el RUT. La inscripción en el RUT hasta el 31 de enero del año gravable por el que se ejerce la opción. O sea, el contribuyente puede decir, listo, yo lo voy a hacer y tengo plazo hasta el 31 de enero del año gravable. Quienes se inscriban por primera vez en el RUT deben registrar en el formulario su intención con la responsabilidad 47. Y quienes en el año 2019 se inscribieron y deseen continuar, no tienen que volver a inscribirse porque el RUT estaría actualizado. Únicamente por el año 2020 se podrán optar por el régimen simple hasta el 31 de julio del 2020, en este año. Estamos en un momento de transición. Ahora, si yo decido inscribirme en este momento, lo haría a partir de, empezaría a presentar mis declaraciones de anticipos bimestrales anteriores a mi inscripción. Para este caso debo incluir en el primer recibo electrónico simple sin que se causen sanciones e intereses. Si en los bimestres previos a la inscripción en el simple se paga el impuesto nacional al consumo, el ICA, avisos y tableros, IVA, o fue objeto de retenciones, esto sería, no tiene inconveniente. Dichas sumas se descuentan del valor a pagar en los recibos electrónicos del simple. Únicamente para el año 2020, los contribuyentes que realicen actividades grabadas con el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, en los municipios en que no se haya integrado el impuesto, podrán descontar el impuesto mencionado en primer lugar en los recibos electrónicos bimestrales. ¿Qué quiere decir? Que esto no se va, ese impuesto no se va a pagar doble. Si ya se hizo, no tenemos por qué cobrarlo. Les hablaría de pronto de las exclusiones del simple, pero pienso yo que ustedes van a ser juiciosos y se van a portar bien.
van a cumplir con las condiciones de los artículos 905 y 906, que es ser cumplidos, pagar sus obligaciones tributarias tanto locales como nacionales. Tampoco van a hacer abuso en materia tributaria, lo que les decía yo, de tener los 120.000 VT y entonces voy a tomar por aquí 70.000 y por allá voy a tomar 50.000. O sea, no hacer abuso en materia tributaria. Automáticamente perderían la calificación de contribuyentes del simple y tendrían que actualizar el RUT y ya serían responsables de renta en régimen ordinario. Miremos este ejemplo. Miremos el ejemplo cuando estoy en el régimen simple de tributación. Resulta que tengo una tienda, tiene unos ingresos de 170 millones en el año, unos costos de 136 millones, tiene un empleado con un salario mínimo de 828.000 pesos y tiene un aporte a pensión de 1.192.487. La tarifa del ICA, que sería el 4 por mil, y miremos qué sucede con el régimen ordinario. Resulta que con el régimen ordinario, los 170 millones, menos 236.000 nos da un valor y a este le vamos a aplicar el 33% que nos va a dar 11.220.000. A esto le vamos a incluir el ICA, que es el 4 por mil, nos están diciendo que es de 680.000 pesos, y avisos y tableros, que es el 15% de los 680.000, nos va a dar 102.000 pesos. El impuesto que pagaría este contribuyente sería el impuesto de renta más ICA más el aviso, nos va a dar un total de 12.002. La tasa efectiva de tributación va a ser el total del impuesto, los 12 millones, sobre el total de los ingresos. Quiere decir que equivale a un 7.06%. Ahora, si lo hago por el régimen simple, esta tienda está en el grupo 1, tiene una tarifa del 2%, estaremos diciendo que ese 2% se le aplica a los ingresos de 170 millones, o sea que son 3.400.000. A esto le vamos a quitar el descuento por aporte a pensión, que estaríamos hablando que son 192.487. Aquí no tenemos descuentos tributarios por pago de medios electrónicos, no los tenemos. Nos da un total de impuesto de 2.207.000. Mírese o nótese la diferencia entre el régimen ordinario y el régimen simple. La diferencia entre uno y el otro equivale a 9.794.000. Creo que dentro de la conferencia les decía yo que este es un régimen convencional, un régimen de tributación convencional. Hay que hacer el ejercicio a través del simulador que nosotros tenemos en la plataforma y ustedes se darán cuenta si es favorable o no. Tenemos un ejemplo número 2, que es de el grupo 2, tiene unos ingresos de 750 millones, unos costos de 487, unas deducciones del 15% de los ingresos. Este contribuyente tiene 5 empleados y a los 5 empleados le está pagando los aportes a pensión, la tarifa del ICA y unas ventas a través de tarjetas débito-crédito, o sea, a través de la red bancaria. En el régimen ordinario estaríamos hablando de que el impuesto de renta sería el 33% después de haber hecho la deducción de los ingresos, 750 millones, menos los costos de operación, menos las deducciones. O sea, a ese valor le aplicaríamos el 33% y nos da los 49.500.000. A esto le vamos a adicionar, por el régimen ordinario, a esto le vamos a adicionar el ICA y le vamos a adicionar avisos y tableros. El total del impuesto por el régimen ordinario serían los 55.537.500. Ahora,
por el régimen simple estaríamos hablando de que sería en la tarifa que nos da para el grupo 2 es el 3.9% sobre los 750 millones. Y a esto le voy a descontar los aportes que hizo a pensión por 8.640.000 y le voy a descontar el 0.5% de las ventas a través de tarjetas de débito y crédito. Esto nos dio un total por el régimen simple de impuesto de 18.110.000 pesos. O sea, la diferencia entre el régimen ordinario y el régimen simple nos da 27 millones de pesos. Bueno, o sea, es importante que ustedes tengan en cuenta de que en este momento el contador o quien les esté haciendo la orientación tributaria, la asesoría tributaria, se empape de esta herramienta y pueda saber si le favorece o no al contribuyente hacer uso de ella. Las herramientas que tiene dispuesta la DIAN, como ustedes saben, el portal de la DIAN, www.dian.gov.co, ustedes pueden encontrar todo lo que tiene que ver con el régimen simple de tributación, cómo pueden ustedes inscribirse en el RUT y cómo pueden ustedes en el micrositio conocer qué es el régimen simple de tributación, los beneficios que tiene, las finalidades, quiénes pueden hacerlo, los plazos establecidos para ello. O sea, en este momento la DIAN ha dispuesto todo para que usted acceda en forma fácil y inclusive en la misma página les indican paso a paso en los videos cómo pueden trabajar. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, aquí el régimen simple de tributación, lo que tiene en su presentación, hace una presentación inicial, los beneficios, quiénes pueden optar, quiénes no pueden optar, cómo inscribirse y los servicios relacionados sobre la firma electrónica y el paso a paso. Y en la parte, digamos, también aquí están los formularios 2593, que es la liquidación del anticipo bimestral del régimen simple de tributación. También tenemos un video que muestra la liquidación de los municipios que a la fecha no tienen la tarifa del ICA consolidado y los que sí la han adoptado. Aquí estaría por régimen simple tributación en el portal las herramientas para entrar a descargarlas. Miren aquí, nótese que está el simulador, hace digamos el paréntesis para que ustedes conozcan realmente qué es el régimen simple de tributación y en el mismo simulador le está informando lo que es la parte de la normatividad. Importante para esto. Imagínense que aquí el mismo sistema le está diciendo, la presente simulación le permite proyectar el valor a pagar por concepto de impuestos siempre durante el año gravable de 2020. Es una herramienta de orientación general para que las personas interesadas en optar por este régimen evalúen escenarios que les permitan acoger voluntariamente el modelo de tributación. En consecuencia, no exime la obligación no lo exime de la obligación de aplicar en cada caso particular las normas legales municipales o distritales que regulan los tributos nacionales o el territorio que se integra al simple respectivamente. No genera ningún tipo de responsabilidad a la DIAN. Por eso es importante, señores contadores, señores aliados, de que se empapen y conozcan el tema para que ustedes le puedan decir a sus clientes, a sus clientes de que les conviene o no el sistema. Nosotros estamos viendo de que a mucha gente le favorece, pero es una decisión que ustedes deben de tomar. Aquí vemos el simulador. Si ustedes van a decir, no, es que no sé a qué grupo pertenezco, aquí le va a decir en qué grupo estaría y si no lo sabe por allí, entonces usted viene y ubica el código SIU y de esta forma puede saber en qué grupo está. Y aquí podemos hacer el ejercicio como tal.
De esta manera también otras herramientas es la liquidación para los municipios que no adoptaron la tarifa del ICA y los que la adoptaron. También tenemos los errores comunes con el pago del anticipo. Aquí estamos hablando de que en el mismo momento en que se genere, se diligencia el formato 2593, que es el recibo electrónico del simple, este se debe diligenciar y se debe generar de una vez el recibo 490. Se debe generar en forma electrónica ante las entidades autorizadas para recaudar y se debe cancelar el mismo día. De pronto son como unas recomendaciones para eso. De todas maneras, frente a esta parte, si ustedes requieren acompañamiento, nosotros en este momento, pues por la situación de el COVID, pues no estamos haciendo la presentación presencial, pero sí estamos dispuestos a través de la página de la DIAN para poder darles apoyo y estar presente en lo que ustedes requieran. Aquí les puedo presentar de pronto las fechas en que debió haberse comenzado a hacer la presentación de los bimestres anticipados así. Estamos hablando de que el periodo enero-febrero 2020 inició el 5 de mayo del 2020 y termina el 18 de mayo. Ahora, lo que es el periodo marzo-abril inicia a partir del 9 de junio hasta el 24 y mayo-junio 7 de julio hasta el 21. Estaríamos hablando julio-agosto, estos son los inscritos durante el año 2020 que liquidan el anticipo del simple en los recibos electrónicos simple independientes por cada bimestre. Aquí estaríamos hablando del periodo julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre. Aquí ya estaríamos viendo la fecha en la cual los que se inscribieron durante el año 2019 van a presentar la declaración anual consolidada del simple en el formulario prescrito para la DIAN. Estaríamos viendo que deben hacerlo a partir del 22 de octubre al 28 de octubre. Listo. De pronto, no sé qué preguntas o qué inquietudes tienen ustedes en el chat. Doctora, pues he visto que las han ido resolviendo, pero si de pronto alguien más tiene alguna duda, puede escribirla para que abramos el espacio y resolver inquietudes. Listo, no sé si alguien de eso. Estaría yo pendiente. Igual les informamos a los asistentes que esta presentación el video va a quedar subido en las redes sociales de la Cámara de Comercio, también en el canal de YouTube, y les enviaremos la presentación a los correos, pues, de las personas que se registraron a la conferencia. Listo. Doctora, pues veo que no hay inquietudes. Pues no sé de pronto si alguien quisiera hacer de pronto alguna pregunta, no sé, o alguien quisiera intervenir. Sí, de pronto, qué les quisiera yo decir? Que cualquier inquietud que presenten o cualquier apoyo que requieran, en la DIAN estamos dispuestos a hacerles el acompañamiento tanto a los contribuyentes que quieran acogerse al régimen simple de tributación y a los mismos municipios, en este caso, llámese Buga. En este caso también estamos haciendo el acompañamiento con Palmira y ya serían los municipios a nivel Valle del Cauca. En este momento en el Valle está lo que es Roldanillo y Zarzal y en lo que es en Quindío está Salento
Finlandia. Sí tenemos pocos municipios que han hecho la inscripción, pero ellos tienen hasta el 31 de enero del próximo año para informarnos a nosotros lo que es la tarifa y acogerse al sistema. Entonces es importante tanto lo que son los municipios como lo que son las personas que quieran acogerse a este régimen, pues estamos dispuestos a hacerles el acompañamiento. Lo que no les informé en el momento son 12.700 contribuyentes que tenemos en todo el país inscritos. Y como les decía yo, es una tarifa realmente baja y con los beneficios de que con una sola declaración se van a pagar los 6 impuestos, pues es una cosa como bien interesante que vale la pena estudiarla. Listo. Doctora, por aquí tenemos dos preguntas. Nos dicen que qué puede pasar con las personas que no se acojan a este régimen. ¿Qué puede pasar con las personas que no se acojan a este régimen? Realmente este régimen es opcional, es opcional. Ya si vemos que el contribuyente está cumpliendo y que realmente de oficio hay que hacerlo, pues la DIAN entrará a revisar esa parte. Pero en el momento, digamos, es opcional. Y en el caso de las personas que eran del régimen simplificado y decidan mantenerse en ese régimen, ¿el caso es el mismo? El régimen simplificado es diferente al régimen simple de tributación. El régimen simplificado, cuando nosotros hablábamos de eso, hablábamos de que había régimen simple y régimen común. Resulta que ya con la norma o con la ley, ella desapareció y ya en este momento hablamos de responsables de IVA y no responsables de IVA. Entonces, régimen simplificado, olvidémonos que ya no existe en la parte normativa. Existe régimen simple de tributación que es diferente a esos dos grupos. ¿Sí me hago entender? Listo, doctora, muchísimas gracias. También nos dicen aquí que si de pronto hay alguna línea o algún canal por el cual se pueda atender a las personas que son del municipio de Buga. La línea, nosotros estamos en este momento, sería por la misma página de la DIAN, nosotros tenemos, o sea, yo les podría dejar el correo mío en cuanto a lo que es la parte de régimen simple de tributación que estaría liderando, digamos, este tema. O sea, mi correo es M de Marta, Carmen, C de casa, M Carmen C, arroba dian.gov de gobierno.co. Ese sería mi correo institucional, pero podríamos hacerlo a través de directamente, a ver, sería directamente por este correo que sería a nivel de aquí de nuestra seccional que es Palmira. Doctora, para las personas que van a cambiar de régimen simplificado a simple, ¿deben realizar alguna modificación en el RUT o se realiza automáticamente? No, esa modificación tendríamos, vuelvo y les digo, si ya tienen un RUT, sería modificarla con la responsabilidad 47. O sea, ya no sería esa 12 que había de régimen simple, simplificado, no, ya esa ya no existe. Habría que modificar el RUT, actualizarlo con la responsabilidad 47 y ya adquiriría las obligaciones que tienen los contribuyentes del régimen simple. ¿Listo? Listo, doctora, aquí veo pues una última pregunta. Nos dicen que en relación al descuento de pensión, si cómo se pagaría y cómo sería el descuento. A ver, en el cálculo que, o sea, el contribuyente sencillamente paga sus aportes a pensión a través de la planilla PILA. Él va y hace su pago, su 12% por sus trabajadores.
ese mismo valor, él se lo va a poder descontar dentro de los recibos electrónicos del régimen simple. Ese descuento, esos mismos 12% que él pagó por esos trabajadores, va a poder descontarlo dentro de los formularios 5293, perdón, sí, 5293. O sea, en los recibos electrónicos del simple, él puede entrar a descontar eso. Es un Li- beneficio Listo, solamente para ese grupo. listo, doctora, muchísimas gracias. Pues no veo aquí más preguntas. Igual en el chat, pues escribí el correo que usted nos dio, al cual se pueden comunicar por si tienen alguna inquietud. Y nuevamente, pues le agradecemos a usted y a la DIAN por acompañarnos hoy en este espacio. A los correos, pues les enviaremos la presentación también para que tengan como las cifras y los datos que se presentaron aquí. Listo, muchísimas gracias. Vuelvo y les digo, dejamos la puerta abierta para que podamos hacer el acompañamiento y nos interesa realmente ser aliados tanto con ustedes, con los municipios, con los mismos contribuyentes, para que se empapen, conozcan el tema y realmente es algo que el gobierno está haciendo y nosotros como DIAN estamos a la vanguardia de hacer una buena gestión. O sea, la economía genere para todos un bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz día para todos.